Seguimos en esta segunda hora de la mañana en el Radio Primera, en Intereconomía Televisión, y por desgracia pues tenemos que volver otra vez. Digo por desgracia porque estaría bien que alguien en la Casa Real y en la Moncloa tuviera 2 dedos de cerebro. ¿Qué digo 2 dedos? Con 2 milímetros me conformaría. Pero no, señor, ayer vivimos otra vez un espectáculo grotesco en el que de nuevo no se sabe si la cabezonería de la Casa Real, o sea, del rey, o la profunda estupidez y la soberbia de este gobierno, sobre todo el ministro de Justicia, que se ha empeñado en decirle al rey que nunca jamás imputarían a la infanta, en insistir con una campaña de prensa verdaderamente siniestra, asquerosa y repugnante, comparable a la que ha hecho el PSOE contra la juez Alaya, o hizo en su día también el PSOE contra el juez Marino Barbero, que lo mató a disgustos. Es decir, esa campaña que se ha hecho contra el juez Castro y que no ha servido para nada, hecha por cortesanismo ante la zarzuela, pero al dictado de la Moncloa, como por su soberbia, este señor Gallardón, cuya soberbia, desde luego, es infinitamente mayor que su talento, se empeña en no reconocer que es el principal responsable de una estrategia equivocada. Ayer asistimos a 2 espectáculos verdaderamente siniestros, que es la negación a colaborar con la justicia por parte del gobierno en las propias Cortes, ayudado por el partido dirigido por la dinastía de ladrones más famosa de España, a cuyo lado los niños de Écija, el Pernales y los bandoleros del Garraf no son nada. O sea, Serrallonga al lado de los Puyol es un aprendiz de contable. Bueno, pues el PP, apoyado por Convergencia, impidió que Hacienda explicara algo tan evidentemente necesario de explicación como que unas facturas que según Hacienda eran y son evidentemente absolutamente falsas, mejor dicho, son facturas falsificadas para engañar a Hacienda, y que Hacienda declara que son rigurosamente falsas para que Cristina y su marido el pájaro Chouí pues pudieran vivir como rajás con el dinero robado a los contribuyentes. ¿Por qué después, por arte de birlibirloque, es decir, por arte de rajoyircoque, bueno, pues se convierten en facturas un poco falsas, o sea, bastante falsas, pero no del todo falsas, lo suficientemente falsas para que haya fraude fiscal, pero no tan falsas como para que haya delito fiscal, en cuyo caso la pena es de cárcel? No es lo mismo 1 año y medio que no vas a la cárcel que 5 años y medio o 6 que sí vas a la cárcel. Y como había que evitarle, primero había que evitarle el paseillo, y en eso volvió ayer Gallardón. Después había que evitarle el banquillo. Luego a toda costa había que evitarle la condena. Y como el Ministerio de Hacienda se empeñó en falsificar lo que el propio Ministerio de Hacienda había aportado al juez, pues había que ocultarlo en las Cortes. Y ayer asistimos a la vergüenza de ver al ministro de Hacienda, el que no vacila en chulear a todo el mundo, pero lo mismo políticos de oposición que de su propio partido. Recordemos la campaña permanente contra la Comunidad de Madrid, en especial contra su presidente Ignacio González, que lleva el malvado Drácula Montoro, que es un hombre realmente malo y un político probablemente el más nefasto que ha padecido la economía española en mucho tiempo. Más socialista que cualquier ministro socialista que hayamos padecido. En eso estoy de acuerdo con Alfonso Usía. No sé yo lo que pensará Alfonso Usía de Urdangarín, pero me parece que lo mismo que yo, aunque no lo diga, claro. Pero cuando el Ministerio de Hacienda ha emitido, por boca de este boquirroto, un informe diciendo que la infanta ha cometido un delito fiscal como un piano, manipulando unas facturas que no se puede creer ni el que las hizo, para camuflar gastos de una vida de lujo en actividades profesionales que no puede realizar porque no tiene ninguna, y luego ha emitido sobre esas facturas
un informe diciendo que sí, que son bastante falsas, pero no delito fiscal, sino solo fraude, hombre, eso hay que explicarlo. Y hay que explicarlo en las Cortes, que les pagamos para eso. Bueno, pues ayer en la Diputación Permanente de las Cortes vimos un espectáculo grotesco. Vamos, grotesco no, delictivo. Porque para mí lo que se produjo ayer fue una epopeya de prevaricación. El ministro negándose a colaborar con la justicia para ocultar dos delitos, el de la infanta y el suyo. El de la infanta por falsificar facturas y el suyo por falsificar el propio dictamen de Hacienda diciendo que eso era un delito, siempre presuntos, etcétera, etcétera. Y para colmo aparece el ministro de Justicia diciendo que hay que evitarle a la infanta hacer el paseillo. Hombre, que le eviten la estocada o el verduguillo, vale, pero el paseillo, a mí el paseillo me parece infame. Y yo creo que debería estar prohibido, pero que lo prohíban para todos. O sea, que todos los imputados del caso, hasta Urdanga, lo han tenido que hacer y la infanta no. ¿Por qué? Porque ha estado 2 años tratando de volver loco al juez y de engañar a la justicia y negándose a colaborar y recurriendo y volviendo a recurrir. Pero es que además también en un alarde de mendacidad, que si eso no es prevaricar, que venga Dios y lo vea, será prevarigalupar, que es un estadio distinto ya de la prevaricación. Es que dijo el ministro de Justicia 2 mentiras monumentales. Primero, que la infanta colabora voluntariamente con la justicia y luego que renuncia al derecho de presentar recurso. Pero será embustero. Vamos a ver, la infanta lleva 2 años negándose a colaborar con la justicia y a declarar. Segundo, la infanta ha presentado recurso con tal violencia y con tal aparato mediático y político detrás que ha obligado a una audiencia, la de Palma, a desimputarla cuando ya estaba imputada por el juez. ¿Cómo que no quiere ejercer un derecho? Si lo ha ejercido hasta la extenuación, incluyendo tratar de extenuar, injuriar, calumniar, befar y arrastrar por el fango al propio juez que se vea limitado a imputarla, entre otras cosas por el pequeño delito de llevarse muchos millones de euros, de saquear muchos millones de euros de fondos públicos. Pero ¿cómo que voluntariamente? De voluntariamente nada. Es que si no va tiene que llevarla a la Guardia Civil y si se queda en Ginebra, España tiene que pedir la extradición de la presunta delincuente Cristina de Borbón. Pero ¿cómo que voluntaria? Pero este tío, o sea, Gallardón, piensa que somos imbéciles, que somos nasciturus políticos. Pero ¿esto qué es? Que ya llevan 2 años tratando de impedir, de evitar lo inevitable. Lo dijo un editorial de Libertad Digital hace una semana. El absurdo de tratar de evitar lo inevitable, que les han pillado robando, que han dejado más rastros que 27 sioux, cojitrancos y borrachos a través de un bosque. O sea que es imposible no juzgarlos y sería indecente no condenarlos. Pero bueno, eso ya depende de los jueces. Es una opinión. Lo que no es una opinión es que cualquier persona conocida tiene que hacer el paseillo. A la Pantoja casi la desnudan y la violan por hacer el paseillo en Marbella y esta señora resulta que no puede hacer el paseillo. ¡Ay, hoy! Y que encima dicen que colabora voluntariamente con la justicia, pero si le ha faltado mandar a 2 agentes del CNI a pegarle 2 tiros al juez. Pero si el comportamiento de la Casa Real y de la Moncloa ha sido infame en toda esta historia. Pero es que no tienen vergüenza ni dignidad. Unos no tienen vergüenza y otros no tienen dignidad. Vamos a empezar, como siempre, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez, por lo que pasó en la tapadera de Hacienda. Hacienda que nos mira hasta el último céntimo. No sea que nos pueda quitar 3 euros más y de eso no se priva. Bueno, pues ayer, ya digo, prevarigalupando que es gerundio. ¡Qué tío! Para tapar a la infanta, todo. Para ahorrarle algún disgusto al contribuyente, nada.
El Partido Popular, con el apoyo de Convergencia y Unión, impedía ayer en el Congreso de los Diputados que los ministros Montoro y Gallardón, de Hacienda y de Justicia, tengan que dar explicaciones en la Cámara sobre el caso Nos. El PP insiste en negar que el Gobierno haya dictado alguna instrucción, mientras los grupos en la oposición denuncian el trato de favor. Sin embargo, en las últimas horas, la cuestión más polémica se centra en saber si finalmente la infanta Cristina recorre a pie la rampa de acceso a los juzgados de Palma, como ya lo hiciera su marido. El ministro de Justicia no es partidario porque dice sería someterla a una pena paralela. De la misma opinión es Esperanza Aguirre. Evidentemente, si no es necesario para el buen fin de la declaración el que exista ningún tipo de situación de carácter previo que puede considerarse como perjudicial para la persona que acude a declarar, yo estoy absolutamente seguro que los órganos de gobierno de la Audiencia de Palma pues establecerán las medidas para evitarlo. Todos somos iguales ante la ley, pero no todos somos iguales ante los medios de comunicación. Y eso es una verdad como un templo. Por lo tanto, si existe un garaje en la Audiencia de Palma, me parecerá estupendamente que la infanta entre por el garaje. Pues lamento disentir de Esperanza Aguirre, pero disiento de cabo a rabo. Claro que todos somos desiguales ante los medios de comunicación, pero es que esta señora vive entre algodones desde que nació. Es que el vivir en un puesto privilegiado con el dinero de los contribuyentes implica unas obligaciones, de la misma manera que ser político, que implica vivir del dinero público, implica unas obligaciones. ¿Qué pasa? Que a François Hollande, que ayer tuvo que dar una rueda de prensa para hablar de quién es la primera dama del Elíseo, si su querida primera o su querida segunda, ¿eso le gustó? Y como tenga que declarar en alguna historia de la mafia corsa, ¿le gustará? Pues ¿qué le va a gustar? Pero a nadie le gusta ni hacer el paseillo ni ir de imputado para que luego a lo mejor te absuelvan. Pero así es la basura de justicia que tenemos. Basura más politizada que nunca, más corrompida que nunca por este ministro Gallardón. Si alguien tiene la obligación de dar ejemplo en todos los sentidos, y ejemplo es sacrificio, no privilegio, es precisamente la familia real. Pero si a esta tía tenía que haber echado de la familia real hace 3 años, hombre. Dice, no todos somos iguales a los medios. Claro, porque se fastidie. Que cambien la ley, yo aceptaría gustosísimo. A mí me ha tocado padecer eso en todo el linchamiento de la COPE bastantes veces, con toda la gentuza asquerosa de las televisiones que quiere tanto Mariano Rajoy, las de Berlusconi y las de Lara, que no sé cuáles son más asquerosas, las de la secta o las de la 4. Y me he tenido que aguantar, porque yo soy una persona conocida. Y algún imbécil metiéndome el micrófono, y yo estoy diciendo, ¿y cómo te sientes? Y te van a decir, pues como tu madre, yo me siento imbécil, ¿cómo me voy a sentir? Te aguantas, sonríes, y como dijo la Pantoja, dientes. La falsa esta, que llevan robando 20 años, y encima, hoy ahora el paseillo, hoy pobrecita, hoy si es que está en Suiza, hoy qué viaje, que es tan largo con este tiempo. Pues que renuncie, que devuelva el dinero robado. Lo podrían haber solventado hace 3 años, hubieran querido devolver el dinero y renunciar a sus privilegios. No quisieron. A cualquier persona que haga lo que han hecho con Hacienda, lo meten 5 años en la cárcel. Y esta tía está empeñada, el ministro de Justicia, en salvarla. Y además, el ministro de Justicia presionando al juez. Estoy seguro, con esa borresacosa que pone el ministro de Justicia, estoy seguro de que naturalmente se hará lo que tenga que hacer. Tú no tienes que estar seguro de nada. Tú lo que deberías es contar qué hiciste, por qué le diste 120.000 euros también a la infanta y Urdangarín, Gallardón. ¿Y por qué no estás en esa causa? Eso es lo que tendrías que contar. Estoy seguro. No presiones más al juez, hombres. O lo matáis y no lo habéis matado. O rendís porque habéis metido la pata hasta el corvejón. Los soberbios. Y dale que presionando al juez. Claro que todos somos distintos ante los medios de comunicación. Pero lo mismo Jorge Javier Vázquez que la infanta Cristina.
Ayer dice Espinosa de los Monteros, lo mismo afecta a lo que pase a la infanta que si algo que diga Belén Esteban. Pues probablemente. ¿Qué creen? ¿Que en Suiza Cristina de Borbón es una figura, no sé qué decir, como Rihanna? Menos golfa, claro. Bueno, aunque vaya usted a saber. Dadas las costumbres de Urdangarín, a lo mejor es más decente Rihanna. No voy a entrar en ese asunto. Pero repito, cuando tiene que responder Hollande, porque en las ruedas de prensa en Francia siguen siendo con preguntas, una cosa sorprendente que pasa en ese país lleno de pecado siempre. O sea, en Francia el presidente de la República, el jefe del Estado, o sea, el rey, da ruedas de prensa y le hacen preguntas. Y él contesta las preguntas. Entonces, y le hicieron una pregunta sencillita. Dice, bueno, ¿tiene algo que decir de que se veía usted en un picadero corso? Vamos, un piso propiedad de la mafia corsa, con una actriz célebre y tal y cual. Yo los asuntos de mi vida privada, la vie privée. Pero va entonces un tío, esto es el periodismo, y le dice, y entonces, ante su próximo viaje a Estados Unidos, ¿cuál es la primera dama de Francia? Amigo, el silencio cruzó los Pirineos, alcanzó el Rif, y yo creo que llegó al Golfo de África. Se quedó. Bueno, para esto sirve el periodismo donde lo hay. En España cada vez menos. En fin, ayer vamos con lo de Rajoy y Cataluña. Ya saben que la táctica favorita de Mariano para abordar un problema es salir huyendo. En Cataluña se cumple esa fórmula. En la Cámara de Comercio de Estados Unidos y ante un grupo de unas 200 personas, entre ellas diplomáticos, empresarios y periodistas estadounidenses, el presidente del gobierno prometió un cambio de ciclo. No se habla de recesión porque ya hemos salido de ella, dijo Mariano Rajoy, que posteriormente se reunía con un grupo de empresarios españoles, entre ellos el presidente de la Caixa, Isidre Fainé, que por primera vez en público pidió un gran acuerdo entre los partidos nacionales y catalanes para resolver el problema dentro de la legalidad. En la misma línea se expresaba el presidente de ACS, Florentino Pérez. Rajoy ante los empresarios hablaba del derecho a la esperanza. Tras 2 años de intensas reformas, la economía española está ante un cambio de ciclo, iniciando una recuperación y reavivando su atractivo como país receptor de inversiones. El cambio de ciclo será cuando se creen 2 millones de puestos de trabajo para empezar. Hay 6 millones de parados. Mientras tanto, ¿hay crédito? No. ¿Se siguen cerrando empresas? Sí. ¿Hacienda ha bajado los impuestos? No. ¿Sigue subiéndolos? Sí. ¿Se crea empleo? No. ¿Se va a crear empleo este año? No. ¿Crece la economía? Un poquito. ¿Eso se traduce en la mengua del número de desempleados? No. ¿Ha mejorado la educación en España? No. ¿Ha empeorado? Sí. ¿Hay más posibilidades de encontrar empleo? No. ¿Hay más seguridad en que este va a ser otro año de paro? Sí. Entonces, ¿dónde está la esperanza? La esperanza Aguirre, ¿será? Bueno, en Burgos el alcalde ha arriado la bandera de las obras, lo cual sienta un precedente malo. Sí, las protestas por las obras en el barrio del Gamonal en Burgos han continuado después de que el alcalde Javier Lacalle anunciase la paralización de este proyecto. El consistorio va a crear un grupo de trabajo con los grupos políticos, las asociaciones de vecinos y los técnicos del consistorio. Tras 5 días de disturbios y más de 40 detenidos, ayer centenares de personas volvían a manifestarse para pedir la libertad de los arrestados. El ayuntamiento estima que solo en mobiliario urbano se han producido pérdidas superiores a los 50.000 euros. Lacalle justificaba su decisión, decía que es más importante la convivencia y además resaltaba que en estos momentos no pueden garantizar la seguridad de los trabajadores. Bueno, pues muy mal, pues que la garanticen. En fin, a mí me parece que el alcalde de Burgos es muy bueno y en general que la alcaldía de Burgos lo hace bien, pero esto es una calamidad. O sea, también sugiero una cosa, que todas las obras públicas se hagan en los 2 años primeros de legislatura, que a un año de elecciones municipales suspendan todas las obras, porque ya sabe la extrema izquierda cómo pararlas. Vamos ahora, por último, aunque vamos a tener después de la tertulia presencia de los fundadores del nuevo partido que nace pues por el abandono
y por el escarnio a que someten a las víctimas del terrorismo estos señoritos del PP, los que quieren cuidar de la infanta Cristina, que no haga el paseillo a las víctimas que las injurien. Pero en fin, nace un nuevo partido. Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara presentan mañana Vox, Voz en latín, un nuevo partido que se define de centro-derecha y en cuyo ideario figura la lucha contra el terrorismo y la defensa de España. Alejo Vidal Cuadras, que nunca ha escondido su afinidad con la nueva formación, ha afirmado que uno no se puede precipitar y que tiene que estudiar el panorama. También formarán parte de Vox la hija del militar Jesús Velasco, asesinado por ETA, Ana Velasco Vidal Abarca, Ignacio Camuñas, José Luis González Quirós o Iván Espinosa de los Monteros. Vox tiene previsto convocar un congreso a finales de febrero y después unas primarias para designar candidato para las elecciones europeas. Bien, terminamos aquí estas noticias que todos los días nos trae el Santander, pero ya les digo que a partir de las 8:30 tendremos aquí en nuestro estudio a Santi Abascal y Ana Velasco de Vidal Abarca, de los fundadores de este partido, de manera que si quieren ustedes dejar cualquier pregunta a propósito de este nuevo partido, Vox, bueno, pues recuerden, el teléfono es el 91 409 0503, 409 0503, lo que quieran preguntar. Esto de Alejo Vidal Cuadras, de estudiar el panorama, es tan de Alejo y tan catalán. Legionario, que eres un legionario, Alejo. En fin. Seguimos en la mañana, vamos con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo a resumirles en 10 minutos los asuntos del día. Ya hemos repasado algunos, los más graves. Ayer el empeño del gobierno en seguir pues prevaricando, porque no hay otra manera de decirlo, es decir, vulnerando la ley para favorecer los intereses particulares de una señora, de una presunta delincuente, que es la hija del rey, como si fuera la hija del rey de Roma o la hija de Júpiter, que después de 2 años tratando de machacar al juez, como no han podido, ahora hoy, se hacen las víctimas. Y ayer se negaron a explicar en el Congreso por qué Hacienda, después de haber dicho que había cometido un delito fiscal como un piano de cola, bueno, dijo, hombre, delito, bastante fraude fiscal es un fraude grande, pero quizá no delito. ¿Y esto cuál es la diferencia? Hombre, la diferencia es 1 año y medio de cárcel o 5. Esa es la diferencia. O sea, cárcel o no. Y no lo explicaron. Eso sí, ayudado por la banda de los Puyol, que naturalmente, ¿cómo no va a entender el caso de Cristina de Borbón y Urdangarin? Pero en fin, hay más asuntos. Vamos con el PSOE. Yo cada vez que habla Soraya Rodríguez siempre tengo un deseo irrefrenable de votar en otra dirección. El problema es que no sé muy bien cuál. La portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez, no cree que los movimientos que se iniciarán en el PSOE cuando se fije la fecha de primarias vayan a perjudicar la labor de oposición del partido. Será este sábado en el Comité Federal cuando se apruebe la fecha para elegir al futuro candidato socialista a la presidencia del Gobierno, momento en el que los posibles aspirantes comenzarán a formalizar sus intenciones. Soraya Rodríguez ha defendido unas primarias abiertas y ha dicho que si el PSOE tiene que correr algún tipo de riesgo, están dispuestos a hacerlo. El Partido Popular ha rechazado en la Diputación Permanente 8 de las 10 solicitudes de la oposición para que comparezcan en el Congreso varios ministros del Gobierno. Solo acudirán José Manuel Soria por la subida de la luz y Fátima Báñez por la congelación del salario mínimo. No comparecerá Jorge Fernández Díaz para explicar el supuesto error de Interior cuando adelantó la operación Jaque antes de que se produjera, ni Alberto Ruiz Gallardón para hablar de la ley del aborto. Escuchamos a la socialista Elena Valenciano y a la popular Sandra Moneo. Dejar de ser libre cuando una lo ha sido es casi insoportable. Y las mujeres españolas somos muy sensibles al ruido de las cadenas. Nos tratan a las mujeres como estatuas de cartón piedra. Siguen enredados por negar la evidencia, que detrás de un embarazo hay una vida y que detrás de un aborto se esconde el fin de esa vida. Bueno, las dos cosas son ciertas. Y como hay que proteger la vida, la salud y la libertad de la madre, y también la vida del feto, del nasciturus, del que puede nacer, que está ya ahí, bueno, pues hay que conciliar eso en una ley. Los principios inconciliables. El que piense que un aborto es un delito y es un crimen, lo va a seguir pensando igual.
Y el que piense que es un derecho lo va a seguir pensando igual. El problema es que no vamos a ir a la guerra civil por eso. Y hay que llegar a una ley de consenso, no hay alternativa, porque algo de razón si le quitan a la Araca 12 años o 15 siglos de esclavitud. Hombre, sobre todo en los países socialistas. Si quiere ver cadenas, que se vaya a Cuba. Pero lo fundamental es que hay que llegar a un acuerdo. Y es además la doctrina del Constitucional, que por una vez no es delictiva y asquerosa. Es de pura lógica. Hay un bien a proteger, que es la vida y la libertad de la madre. Y hay un bien a proteger, que es la vida del nasciturus. Y hay que conciliar esos dos bienes jurídicos a proteger, porque los dos merecen protección. Es así. Ahora, ha habido una nota que ha tenido muy poco eco de la Asociación Española de Psiquiatría, más de 2.000 psiquiatras, diciendo que ellos no van a fingir que una señora está mal de la cabeza porque decide abortar y que no cuenten con ellos. Pero estos que son los asuntos de verdad, los que luego a la hora de la verdad se plantean en un aborto, tal y como lo ha planteado el descerebrado del ministro de Justicia, pues es que ni salen en la prensa, porque aquí todo el mundo está muy chulo defendiendo derecho a la vida, derecho a la libertad, bueno, derecho al de la madre y derecho del niño. Habrá que conciliar eso, que no es nada fácil, ¿eh? Vamos, es imposible en el terreno de los principios, pero tiene que ser posible en el terreno del hecho. Había una ley de consenso, la del 85, pues hay que volver a ella mejorándola, porque había un boquete con la salud psicológica, que se perpetraban infanticidios de 7 y 8 meses. Esta es la cuestión. Y va el tío y dice que ni la quiere explicar. Claro, como que no puede. En fin. Hay lo de la gripe A que tratamos anteayer, sigue grave. Y el doctor de la Morena, que es prudentísimo, porque es un médico de los de verdad, dijo que conste que los enfermos cuya vida corre peligro. Bueno, entonces, doctor, ¿usted cree que corren peligro? Dice, sin ninguna duda. Bueno, ya están las 2 primeras muertes por gripe A y todavía hay gente diciendo que estos de las vacunas, que hoy las vacunas, que a saber qué te pasa con la vacuna, pues que te vacunan y no te mueres, o sea, mira lo que pasa con las vacunas. 3 personas han fallecido por gripe A en Zaragoza, Murcia y Santander, y hasta ahora el foco estaba centrado solo en la provincia de Aragón, donde el número de casos se ha duplicado hasta los 257 en tan solo una semana. En Madrid ya hay 6 personas ingresadas. En Aragón, 43 permanecen en la UCI. De ellos, solo el 15% estaba vacunado. Bueno, y lo último, estas cosas que suceden en las democracias. Rueda de prensa. Aparece François Hollande y no le evitan el paseillo. Es el jefe del Estado, es decir, es el equivalente al rey, no a Mariano, que ya no da ruedas de prensa, va a dar ruedas de prensa sin preguntas. Notable invento español, y si no habla por plasma, a la plebe infecta, no sea que coja un virus. Entonces, la gran aportación de Mariano a la comunicación humana, pero el jefe del Estado, el presidente de la República Francesa, pues tiene que explicar por qué tenía una querida en un parlamento, en un picadero, como se dice vulgarmente, que encima era de la mafia corsa o está relacionado con la mafia corsa, lo cual lo hace susceptible del chantaje. A él y a la República. Y cuando le preguntan quién es la primera dama, lo hicieron polvo. Pero claro, esa pregunta no, como ahí no hay preguntas previas, existe eso. Una rueda de prensa, va a la prensa y pregunta. Es que es una cosa increíble, o sea, qué vicio tienen los franceses. François Hollande ha reconocido que atraviesa un momento personal doloroso, pero ha rechazado dar explicaciones sobre su aventura con una actriz porque ha subrayado eso pertenece a su vida privada. Durante la conferencia anual de prensa en el Elíseo tampoco ha aclarado si su pareja oficial sigue siendo o no la primera dama. Un asunto que ha dicho aclarará antes de su viaje oficial a Washington del 11 de febrero. Dejando este tema aparte, el jefe del Estado ha anunciado un recorte de 65.000 millones. Bueno, el problema es que, claro, la excusa de un viaje próximo a Estados Unidos. Dice, bueno, ¿y quién le acompaña? ¿Quién es la primera dama? Y el Montilla francés se quedó.
Mira que es difícil que empeore el aspecto de ese hombre, pues empeoró. Vamos a la prensa económica del día, como siempre, con La Caixa. Érase una vez un hogar en el que los miembros de la familia siempre se sentían seguros y protegidos. Y al caer la noche, todos dormían tranquilos y disfrutaban de los más plácidos sueños. En La Caixa, cuidamos de tu hogar y garantizamos el bienestar de los tuyos con una gama de seguros que podrás pagar mes a mes sin coste adicional. Infórmate en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, Federico. A ver, titulares de la prensa económica que te llamen hoy la atención. Bueno, uno imprescindible hoy, libre mercado. ¿Ha bajado realmente el precio de la luz en 2013? Es un informe que nos ofrece Manuel Llamas después de esas declaraciones ayer del secretario de Estado de Energía diciendo que el precio de la factura de la luz había bajado en 2013. Cosa que será mentira, claro. Según la CNMV, según fuentes de industria y según las declaraciones del propio Ajustándote a la literalidad de lo que dijo Nadal, estaría lo cierto, porque Nadal dijo que era para hogares con 2 hijos que tuvieran contratado al menos un 4,4 kilovatios. Bueno, y no añadió que además que sean del Betis Balompié, que se hayan vacunado de la gripe A, que además coleccionen algunos tebeos antiguos del Jabato y tal, porque ya si empiezan a poner tal, o baja o no baja. A mí esto de que sea por familias de 2, de 3 y que voten al PP. Sí, y que sean vegetarianos, faltaría estaría decir. bien, la dieta es muy importante. De todas maneras, la clave en esto está más allá de si en 2013 haya bajado o no, porque el Ministerio dice que ha bajado un 0,9% el precio de la luz en 2013, veamos solo las subidas en los últimos años. Del 9,3 en 2008, del 10 en 2009, del 5,7 en 2010, del 16,3% en 2011 y del 7,2% en 2012. Ahora dicen que ha bajado un 0,9, cuando desde 2008 ahora ha sido más del 50%. Lo que lo ha frenado, que ya veremos. Sí, Yo ese 0,9 seguro que empezamos a despezarlo y es 0,02. Sí. Tal. Aparte que esas cautelas tienes 2 y si viene un tercero o si uno se va de casa. No, lo que han vendido desde el Ministerio, fíjate, para que veas cuál es la lógica de Nadal, es que ha bajado en las primeras residencias con familias de 2 hijos, pero en las segundas ha subido mucho, para castigar a aquellas familias que se atrevan a tener todavía una segunda eso para las vacaciones. Lo que antes primaban, y primaba Hacienda y desgravabas si comprabas una segunda vivienda. Así es. Hasta hace unos años. Muy bien, sobre todo coherencia. Bueno, veo lo de Catalunya Bank, que saca, en 5 días les pasa algo. Llevan 3 o 4 días dando titulares de noticias. Sí, ¿no? Además, bien eso documentadas. Me preocupa, sí. Esto, Cebrián los echa, O sea, bueno, es un muy mal ejemplo para el periódico, para el país. A ver qué hace Expansión, que tendrá que... Bueno, Expansión no sé lo que hará, pero el país no va a tolerar esto. ¿Qué es eso de dar noticias en lugar de darle incienso al gobierno? O sea, o hacer autobiografía. Pero lo de Catalunya Bank es que es impresionante. Sí, señor. 5 días titula hoy Catalunya Bank, por piezas, y lo que cuenta es que hay varios fondos de inversión que quieren comprar partes del negocio de esta entidad catalana y grandes inversores dicen que han comunicado ya a De Guindos su interés por otra gran banco, Bankia, que lo está haciendo muy bien. Lo que tenemos que decir es que Catalunya Bank ha tenido un agujero importantísimo. Bueno, otro agujero que son de 15.000 millones de euros. ¿Cómo hace las cuentas De Guindos para que de pronto aparezca un agujero de 15.000 millones? Bueno, él lo justifica diciendo que es el precio máximo acumulado, que ha tenido que invertir el Estado a lo largo de este tiempo. Pues entonces, como ocultan la información, luego cuando sale es peor. Sí, Catalunya Bank creo que eran en total 12.000 más los 15.000 de la CAM, 27.000 millones. 27.000 millones, que es Bankia. Sí, pues solo que Bankia es el doble que las otras 2 juntas. Y además Bankia ya está operativa. Sí. Ahora van a vender el 18, pero porque ya se puede vender Bankia. Y que una parte, claro. Y vuelve a bolsa, ya está viva. Sí, creciendo y haciendo negocio, además, sacando negocio adelante. Y los otros siguen con más agujeros. Pero eso sí, como es Cataluña, dinero. ¿Te acuerdas cuando decían que Bankia había pagado el fichaje de Bale? Sí. Y no sé si el de Cristiano. Sí. El dorado, Cristiano Ronaldo. Sí, que era Blesa.
Blesa, y luego sí, Rato. Blesa ficharon a Cristiano, su padre, vamos. En fin, vámonos a los deportes. Ayer el Atlético al final, con una de las mayores cantadas que yo recuerdo en un partido importante, realmente a perro flaco todos son pulgas, ¿eh? Estaba el Atlético jugando regular, ¿eh? El Atlético llevado, el partido del Barça me gustó poco, pero es que el de ayer con el Valencia no me gustó nada. Courtois estuvo bien, ¿no? Sí, hombre, no, Courtois, claro. Ese sí que es un chopo y no Iríbar. O sea, qué tío. O sea, pero el fallo de Guaita, yo es que no recuerdo un fallo tan grave y además tan, vamos, hasta Casillas saliendo es ligeramente superior. Vamos con Vicente a citarte. Érase una vez un hogar en el que los miembros de la familia siempre se sentían seguros y protegidos, y al caer la noche, todos dormían tranquilos y disfrutaban de los más plácidos sueños. En La Caixa, cuidamos de tu hogar y garantizamos el bienestar de los tuyos con una gama de seguros que podrás pagar mes a mes sin coste adicional. Infórmate en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Vicente, muy buenos días. Buenos días, Federico. ¿Tú crees que lo de Guaita es normal? Añadiendo el dato que dices tú del segundo gol del Atlético de Madrid, hay que decir que el Atlético de Madrid ha marcado 3 goles en esta eliminatoria frente al Valencia y los 3 goles con fallo de Guaita. Falló ya en Mestalla, ayer en el primer gol incluso con polémica, porque él dice que no toca el balón que se va a córner, aunque se ve claramente que toca, pero no se lo sabe si toca está dentro. fuera, ¿eh? Dentro o fuera, el caso es que hay polémica. polémica, No, es que yo creo que lo toca cuando ya la pelota ha salido. Pero el error es simplemente poner la mano, porque ya el balón estaba fuera. Sí, pero es el gesto típico que ponen los porteros y además yo estuve mirando, lo paré la imagen y es verdad que saca el guante, pero lo toca y lo roza Pues fuera del palo y por lo tanto y está fuera del campo y si la toca fuera no la ha mandado el fuera y por lo tanto no es córner. Por cierto, el árbitro criminal. Bueno, pues, la expulsión de Parejo por darle una patada a un balón que pega en un letrero de Coca-Cola es para darle una patada al árbitro y que esté en tercera hasta el fin de sus días deportivos. ¡Qué malo! Pues Guaita tuvo el valor de decir después del partido que no tocó el balón. Bueno, yo creo que lo toca, que lo roza, pero en mi opinión fuera de la línea. El Atlético de Madrid venció por 2-0. Por cierto, un dato que venimos barajando en la Liga de Radio cada fin de semana, el Atlético de Madrid lleva 72 goles este año, los 72 es de dentro del área, ni uno solo fuera del área. Y eso que tiene goles, fuera. Ahora, lo que es una cosa es lo de Raúl García, ¿eh? Si sigue en un estado de forma, yo no sé por qué sigue siendo Villa el titular en el Atlético de Madrid cuando siempre es sustituido por será por que quiere sustituir a Del Bosque. Muy rápido ayer, antes de hablarte del Madrid, que el Racing dio la sorpresa ayer, es un segunda B, 4 meses sin cobrar, vencieron en Almería 0-2 y se plantan en cuartos de final. El segundo gol es apoteósico. Sí. Qué gol. Bueno, y hoy juega el Madrid con el Osasuna. Recordemos, el Madrid llega con una renta de 2 goles al Sadar. Esta noche el partido a las 9:30 de la noche. Saldrá Coentrao en el 11 inicial. Marcelo y Modric descansan y ayer Ancelotti se encargó de valorar muy positivamente la actuación de los centrales en este 2014 y, por cierto, reconoció que Bale está poco participativo. Fue en el Sadar donde empezó a desconectarse Bale, así que hoy no sabemos, parece que no va a salir en el 11 inicial, que saldrán Di María o Jesse por Bale, pero desde luego si juega minutos tendrá que reencontrarse en el Sadar. Ay. Y lo malo es que Zidane no habla inglés, lo suyo es el francés. No sé, vamos a tener que fichar otra vez a Owen. Qué horror. Bueno, gracias Vicente, noticias de cercanía y a partir de las 8 estamos de nuevo con ustedes en las noticias, en la tertulia y en la presentación de ese nuevo partido con Ortega Lara a la cabeza. Estarán con nosotros Santi Abascal y Ana Velasco Vidal Labarca. Vox se llama el partido, Vox, o sea, voz en latín. No sé por qué no le han puesto voz, pero Vox, suena así tal. Repito, si quieren dejar cualquier pregunta para Santi Abascal o Ana Velasco, pues 91 409 0503. 91 409 0503.